ocasión yo quisiera hablarles de la batalla entre el bien y el mal, o sea, las dos fuerzas. Y para eso pues le pido al Señor su palabra y les voy a leer de el libro 1 de los Macabeos en el capítulo 3, versículo 38. Macabeos 1, Macabeos 3, 38. Judas derrota a los generales de Lisías. En esto eligió Lisías a Ptolomeo, hijo de Dorimino, a Nicanor y a Gorgias, que eran personas de gran valimiento entre los amigos del rey, y envió con ellos 40,000 hombres de a pie y 7,000 de a caballo, para que pasasen a asolar la tierra de Judá, según lo había dispuesto el rey. Avanzaron pues con todas sus tropas y vinieron a acampar en la llanura de Emaús. Y oyendo la noticia de su llegada, los mercaderes de aquella región tomaron consigo gran cantidad de oro y plata, y con muchos criados vinieron a los reales, con el fin de comprar por esclavos a los hijos de Israel, y uniéronse con ellos las tropas de Siria y las de otras naciones. Judas, empero, y sus hermanos, viendo que se aumentaban las calamidades y que los ejércitos se iban acercando a sus confines, y habiendo sabido la orden que había dado el rey de exterminar y acabar con el pueblo, dijéronse unos a otros: reanimemos nuestro abatido pueblo, y peleemos en defensa de nuestra patria y de nuestra santa religión. Reuniéronse pues en un cuerpo para estar prontos a la batalla, y para hacer oración e implorar del Señor su misericordia y gracia. Hallábase a esta sazón Jerusalén sin habitantes, de modo que parecía un desierto. No se veía ya entrar ni salir los naturales de ella. Era hollado el santuario. Los extranjeros eran dueños del alcázar, el cual servía de habitación a los gentiles. Desterrada estaba de la casa de Jacob toda alegría. No se oía ya en ella flauta ni cítara. Habiéndose pues reunido, se fueron a Masfa, que está enfrente de Jerusalén, por haber sido Masfa en otro tiempo el lugar de la oración para Israel. Ayunaron aquel día y vistiéronse de cilicio, y se echaron ceniza sobre la cabeza, y rasgaron sus vestidos. Abrieron los libros de la ley, en donde los gentiles buscaban semejanzas para sus vanos simulacros, y trajeron los ornamentos sacerdotales y las primicias y diezmos, e hicieron venir a los nazareos que habían cumplido ya los días de su voto, y levantando su clamor hasta el cielo dijeron: Señor, ¿qué haremos de estos y a dónde los conduciremos? Tu santuario está hollado y profanado, y cubiertos de lágrimas y de abatimiento tus sacerdotes. Y he aquí que las naciones se han coligado contra nosotros para destruirnos. Tú sabes sus designios contra nosotros. ¿Cómo pues podremos sostenernos delante de ellos si tú, oh Dios, no nos ayudas? Enseguida hicieron resonar las trompetas con gran estruendo. Nombró después Judas los caudillos del ejército, los tribunos, los centuriones y los cabos de 50 hombres y los de 10, y aquellos que estaban construyendo casa o acababan de casarse o de plantar viñas, como también a los que tenían poco valor, les dijo que se volviesen cada uno a su casa conforme a lo prevenido por la ley. Levantaron luego los reales y fueron a acamparse al mediodía de Emaús. Y Judas les habló de esta manera: tomad las armas y tened buen ánimo, y estad prevenidos para mañana, a fin de pelear contra estas naciones que se han unido contra nosotros para aniquilarnos y echar por tierra nuestra santa religión, porque más nos vale morir en el combate que ver el exterminio de nuestra nación y del santuario, y venga lo que el cielo quiera. Palabra de Dios. Pues mire que el Señor ya nos está guiando con claridad a esta reflexión. Y hablamos de las fuerzas del bien y el mal.
más claro no puede estar iniciada esta conferencia. Fíjense ustedes que los protestantes no admitieron los 2 libros de los Macabeos en su Biblia. Ustedes no lo encuentran en ninguna Biblia protestante. ¿Y por qué razón Martín Lutero no lo quiso? Porque Martín Lutero se fue de la iglesia y desobedeció a la tradición por el pecado de la iglesia. Y es verdad que la iglesia estaba en pecado, pero eso no quería decir que uno se vuelve desertor del ejército simplemente porque el capitán está haciendo cosas malas. Es cuando más debe estar ahí para defender la nación que lo mandaron a defender. Entonces, no les interesó tener los libros de los Macabeos. ¿Por qué? Porque los Macabeos son fieles hasta la muerte y nunca abandonan su religión, nunca abandonan lo que Dios les entregó. Y por eso los protestantes detestan los 2 libros de los Macabeos, porque ellos son un ejército que se convirtió en híbrido, sin raíces y sin tradiciones, y se convirtieron en su propia cabeza sin tener cuerpo. Entonces, cuando hablamos de las fuerzas del bien y el mal, tenemos que entender esta batalla que acabamos de leer. ¿Qué sucede entre el bien y el mal? Para poder saber cuál es el bien y cuál es el mal, primero me tengo que definir yo. ¿Qué es el bien para mí? El bien para mí como católico debe ser todo lo que Dios me ha revelado dentro de mi iglesia. Ese debe ser el bien para mí. Porque lo contrario, yo no vivo en el bien que Dios me reveló, sino en el bien que yo me inventé, en el que acomodé. Porque ustedes saben que hay personas que negocian las cosas de Dios. Hay personas que van a misa y no se confiesan y comulgan sin confesarse, porque negociaron los sacramentos y los diseñaron. No obedecen a la fe. Hay personas que se casan y no hacen el curso matrimonial porque no les importa y porque tienen un cura peor que ellos, y entonces se casan así. Se bautizan sin hacer curso de bautismo porque los papás no tienen tiempo para ir allá, ni los padrinos, ni nadie, y son como animales buscando sacramentos sin tener conocimiento de la fe. Y luego llega cualquier mentiroso y se roba esas almas, porque esas almas no conocen su fe y no saben lo que es el bien y el mal, porque nunca lo estudiaron, por desobedientes, por mediocres, por desordenados. Entonces, para poder conocer el bien, nosotros tenemos que establecernos en lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado una religión a nosotros, que se llama la religión católica, que es la misma religión de los Macabeos. ¿Y por qué es eso? Porque los Macabeos son judíos, y los judíos son Jesús. Jesús viene de los judíos. Unos judíos obedecieron y otros no. Dentro de los Macabeos vienen Pedro, Juan, Santiago, todos los que vienen, Andrés, vienen de los judíos. Por lo tanto, vienen de esas tribus que obedecieron y estaban alineados con Dios siempre, y continuaron caminando a través de la historia, y son hijos legítimos del árbol de las 12 tribus, escogidos. Por esa razón, nosotros pertenecemos a una tradición sagrada. Es cierto que fuimos injertados a ese árbol de los legítimos, siendo ilegítimos, porque nosotros venimos de raíces de gentiles, o sea, no judías, pero sin embargo fuimos injertados al árbol de los hijos legítimos y tomados como hijos de Dios por injerto. Por eso San Pablo dice, si Dios no tuvo ningún problema con cortar del árbol las ramas malas y secas de los judíos incrédulos, con más razón nos va a cortar a nosotros, que somos injertados a ella, si no obedecemos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Macabeos, entendemos que ellos dan la vida por su religión, porque creen firmemente que su religión es la religión de Dios. O sea, Dios es el que reina en esa religión, el Dios único y trino. Entonces, para poder tener definidas las fuerzas entre el bien y el mal, tenemos que definirnos nosotros en qué lado estamos. Tan solo hay 2 territorios: el territorio de Dios y el territorio del diablo. No hay nada más, no hay nada en la mitad. Por eso en la pasada reflexión hablábamos nosotros de que cuando a usted le dicen que una persona es como buena,
él tiene sus cositas malas, pero es como bueno. Tenemos que saber directamente que es malo. Esa persona no es buena, porque uno no puede ser medio bueno, uno no puede engañarse con eso. Ay, como es de caritativo y de amable, claro que es un borrachín, claro que tiene esto, claro que es promiscuo, es malo, esa persona es mala, no se puede confiar en ella, porque le va a mentir en cualquier momento, lo va a engañar en cualquier momento y le va a salir con cualquier locura en cualquier momento, y encima de eso lo tiene justificado con inteligencia. Oh, el que vive en el mal es el más inteligente de todos, porque tiene solo astucia, la astucia del diablo. Entonces tiene la inteligencia alborotada por todos lados y tiene un racionalismo perfecto para definir todo su mal. Lo tiene inteligentemente descrito. Ese es Satanás. Pero esa astucia necesita mansedumbre. Y la mansedumbre es la obediencia, que es lo que no tiene el astuto. El astuto tiene la inteligencia, pero no la obediencia. Y por eso se pierde en el vicio y se pierde en la maldad. Entonces, ¿cómo describe usted las fuerzas del bien y el mal? Las fuerzas del bien y el mal se describen definiéndolas. Yo tengo que mirar quién soy yo para saber cuánto de demonio hay en mí y cuánto de luz hay en mí, de ángel de Dios. Hay dos caminos en la vida: o yo estoy caminando a santificarme o estoy caminando a demonizarme solamente. O me santifico o me demonizo. Entonces, cuando usted ve a una persona que vive en pecado, esa persona se está demonizando. Y todo lo que hace, piensa, dice, todo lo que hace es demonio. La ropa le huele a diablo, sus ojos son como de diablo y las intenciones que tiene son de demonio, porque se está demonizando, porque no obedece. Ahora, el que está santificándose anda en obediencia y lleva la furia de su carne, la furia de sus pasiones, la furia de sus debilidades, la lleva amarrada. Hágase de cuenta, cuando usted ve un jinete sobre un caballo, ese es el alma sobre el cuerpo humano. Tiene que llevarlo con riendas. Y ustedes saben que ese caballo, cuando le sueltan un poco las riendas, ¿qué hace? Ahí mismo agacha esa boca al suelo a comer lo que haya por ahí, enseguida. Y tiene que volverlo a frenar y levantarle la cabeza, porque come es cuando tiene que comer, cuando es la hora de comer, pero no puede comer cuando quiere, porque si no comería todo el día. Y esa es nuestra carne, esa es nuestra naturaleza inferior. No es mala, sino que debe ser corregida y debe tener orden permanente. Entonces, nosotros tenemos que entender de que o estamos en un proceso de demonización o en un proceso de santificación, y no podemos engañarnos. Entonces, para definir la batalla entre el bien y el mal, yo tengo que saber quién soy. ¿Soy producto del apoyo a las fuerzas del diablo o soy producto instrumental de las fuerzas de Dios? Esto es lo que sucede. El infierno es un abismo. Nosotros estamos en un estado de suspensión temporal y estamos suspendidos entre los dos estados, la perdición eterna y la salvación eterna. Hay un estado intermedio que es de purificación, que es misericordia. En el Antiguo Testamento vemos que Jesús habla de una parábola que nos define a nosotros muchas cosas, y es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Des en cuenta lo importante que es esta parábola. Jesús le estaba hablando a sus apóstoles, explicándoles esto. El rico Epulón era un hombre muy rico y tenía sus banquetes, y el pobre Lázaro en la puerta pidiendo limosna comía las migajas que le daban los que salían del banquete. Cuando se muere los dos, pues aparece el rico Epulón sufriendo el fuego, un fuego aterrador, y a Lázaro lo ve en el seno de Abraham, porque todavía Jesús estaba en la tierra y no había abierto el cielo, y todos los santos de antiguo estaban en el seno de Abraham, o sea, en lo que se llamaba el limbo. Y entonces el rico Epulón le pide a Abraham, que está en el limbo con Lázaro, a que mande a alguien a hablar con sus hermanos para que no se condenen. Ese estado en que está el rico Epulón se llama el Hades, y el infierno se llama la Gehenna.
Son dos estados diferentes. El rico Pulón no está en el infierno, está en el purgatorio, que se llama Hades, que es un estado de purificación. ¿Por qué está en el purgatorio? Porque ninguna alma maldita tiene compasión de nadie. Odia a todos y quiere que todos estén en el infierno. Entonces, si alguna cosa quiere un alma maldita es que toda su familia se condene. Y todo lo que pueda hacer para condenarlo, lo hace, porque odia a todo el mundo. Entonces, obviamente que el rico Pulón no está en el infierno, porque tiene compasión, pero está sufriendo enormemente. Entonces, Abraham le dice, hay un abismo que nos separa a los dos. Nosotros no podemos pasar allá y ustedes no pueden pasar acá. Ese es el purgatorio, ¿no? Si hubiera sido el infierno, no podrían hablar. No tendría comunicación Abraham con esa alma maldita, porque quedan separados eternamente sin comunicación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Démonos cuenta que hay un estado intermedio de purificación, pero nosotros en la vida terrenal, en el destierro, estamos suspendidos entre dos estados determinantes, que son el infierno y el cielo. Ahora, al ser desterrados del paraíso, nosotros caímos donde estaba la serpiente, porque por la serpiente caímos, tentados, y quedamos desterrados con también los ángeles caídos. Los ángeles caídos ya están juzgados, nunca podrán entrar al cielo. Y las almas humanas, nosotros que nos demonizamos, cuando caemos al infierno, tampoco, ya quedamos juzgados, nunca más volvemos a salir. Tendremos otro juicio, que es el juicio final, donde dice San Pablo en 6 Corintios 3, es 1 Corintios 6, 3, dice, vamos a mirarlo, dice San Pablo que nosotros juzgaremos a los ángeles. Mire, esto es digno de mirar porque... Es 1 Corintios 3, 6 más bien. Vamos a ver, 6. 3, 6, yo planteé. Es 1 Corintios 6, 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar a este mundo? Pues si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no seréis dignos de juzgar de estas menudencias? ¿No sabéis que hemos de ser jueces hasta de los ángeles malos? Entonces, cuando nosotros estemos en el juicio final, los que seremos santos, juzgaremos a los ángeles caídos, juzgaremos a las almas malditas, nosotros mismos. Fíjense ustedes, ¿cómo será el odio que Satanás nos tiene a nosotros? Tan increíble. El odio tan increíble que nos tiene a nosotros Satanás. Que él sabe no solamente de que nosotros fuimos creados inferiores a él, sino que nosotros al final de esta vida seremos como ángeles y lo juzgaremos a él. Usted se puede imaginar el odio que nos tiene, y él conoce eso perfectamente. Ustedes saben que Satanás se conoce las escrituras de memoria. Entonces, esta es la batalla que tenemos nosotros con el diablo, de que nosotros, hay un pasaje del Evangelio que quiero que se graben muy bien, para que se den cuenta también dónde está escrito que seremos como ángeles. Los saduceos estaban tentando a Jesús sobre la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Entonces estaban tentando a Jesús y le hablaron de una mujer en la familia de uno de ellos que se había casado con 7 hermanos, porque en la tradición judía, si se moría un hermano y no dejaba hijos, debía casarse con la viuda. Y resulta que esa viuda se casó con 7 hermanos que se iban muriendo uno tras otro, y al final murió ella. Entonces los saduceos, en forma de burla, creyeron que habían caído, tumbado a Jesús en una trampa. Era costumbre de los judíos probar al rabino, al que aparecía como rabino, a ver si sabía algo, y le ponían preguntas difíciles. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, simplemente lo tomaban como un rabino, porque predicaba muy bien.
y encima de todo tenía dones de sanación y cosas de esas, entonces se veía que era santo, pero lo probaban. Entonces Jesús les contesta: ¿no conocéis las Escrituras? Dice: en la resurrección no será esposa de ninguno, porque seréis como ángeles. Eso certifica Jesús mismo con sus propias palabras. Seremos como ángeles. Cuando salimos de este cuerpo no somos ni hombre ni mujer, y no tenemos ninguna relación de carne ni de sangre. Ustedes han visto que la gente dice, cuando tuvo un momento de cercanía a la muerte, dicen que van por un túnel oscuro y ven la luz afuera. Pues el túnel oscuro es el cuerpo humano y la tierra, porque es oscuro. Estamos en un estado de oscuridad, estamos desterrados, y esta es la oscuridad. Y esa luz que ven afuera es el mundo espiritual, no necesariamente el cielo, sino el mundo espiritual, que por muy oscuro que sea, este es el túnel más oscuro de todos, ¿no? Cuando el alma sale de este túnel, encuentra una luz del espíritu, y en esa luz del espíritu se define el alma, y aparecen seres conocidos como Padre, Madre, Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted ve un bebé que nace un bebé todo confundido, no sabe qué está pasando, no entiende nada, mira y no tiene ni idea qué es esto ni qué es aquello, y le cuesta un tiempo el desentumecerse y empezar a descubrir esta vida. Cuando nacemos al espíritu no hay mucha diferencia. El alma que nace desnutrida por falta de fortaleza espiritual queda como ese bebé que sale de la carne, queda así. Y las voces que escucha son las voces más familiares que tuvo en la tierra. Entonces, las voces más familiares de la tierra son voces que vienen de personas que reconoce, ¿cierto? Por la misericordia de Dios le aparecen espíritus de Dios que ya pueden estar en la gloria de Dios y que eran padre o madre o tío en la tierra. Ya no son eso, son espíritus de Dios, la familia de Dios, pero aparecen todavía con una relación terrenal para darle apoyo al alma que apenas está entrando al espíritu y sienta todavía seguridad con cosas de la tierra, hasta que tome la fuerza en el espíritu. Apenas toma la fuerza en el espíritu, sabe que ya no existe una relación de madre, padre, hermanos, sino que entiende lo que Jesús dijo cuando le decían su madre y sus hermanos lo buscan, y él decía: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué querría decir? Almas, espíritus. No es carne ni es sangre, sino espíritu, porque esa es nuestra verdadera naturaleza espiritual. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de que estamos en la tierra desterrados, hablamos de que estamos en el mundo espiritual bajo, pero estamos en un estado de gracia y por eso no podemos ver el mundo espiritual. Como no podemos ver el mundo espiritual, tenemos la gracia de tener la paz de vivir nuestra vida terrenal y lograr, dentro de los elementos naturales del destierro, fortalecer nuestra alma en obediencia para podernos librar de la desobediencia del pecado original. Y así podemos, al final de la vida, elevarnos al cielo, pasando el primer tendido de ángeles caídos y almas malditas para subir a la luz. Entonces, esa es la batalla que tenemos entre el bien y el mal en la tierra. Estamos en una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos y almas malditas. Las tentaciones primero comienzan con alma maldita. Cuando ustedes ven un poseso, yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado presenciar a un poseso en acción, cuando se manifiesta el diablo en un poseso. Hablan espíritus a través de esa persona y cambian de voces y hablan a veces hasta en otros idiomas. Y de pronto se oyen también ruidos de animales dentro del poseso. A veces grita como un animal, a veces habla en otro lenguaje, a veces habla en un idioma conocido, pero son demonios que están en el poseso. El demonio, las almas malditas son los seres humanos que se demonizaron. El ser humano, cuando se demoniza, pierde la voz y queda con sonido animal, de bestia.
Ustedes han visto una persona que no sea de Dios, cuando se pone histérica, grita horriblemente y se le deforma su cara y se le deforman sus manos y todo, y es como un animal, como una bestia. Ese es el principio de la demonización. Entonces, cuando una persona está condenada, es demonio ya, está demonizada y era humano, tiene sonidos de animal. En mi experiencia en el infierno, yo los veía hablando, gritar así con sonidos animales, pero les entendía como palabras los sonidos de animal. Un exorcista puede poner en obediencia a un espíritu que se manifiesta como animal, lo puede poner en obediencia para preguntarle quién le ordenó atormentar esa alma. Y descubre el nombre del brujo o el hechicero que lo ató a esa alma, y así pueden exorcizar esas almas llamando el nombre del brujo y atando al brujo. Entonces en esa forma acaban con el hechizo. Por eso tienen que hablar el exorcista con los demonios que hay. Por eso un laico nunca puede hablar con el diablo. Un laico no puede a un endemoniado hablarle, porque no tiene autoridad, solamente la iglesia tiene. El laico puede hacer lo que hace el médico internista. El médico internista diagnostica un enfermo. ¿Y a dónde lo manda el internista? Al especialista, ¿cierto? Si yo como laico estoy aquí predicando, a mí me pasa con frecuencia. Me pasa con frecuencia que estoy dando una conferencia y al final oro y de pronto ¡pum!, se caen unas personas por allá y empiezan las personas a gritar por allá horrible. Entonces, la enseñanza que me han dado a mí los exorcistas en el Vaticano es que como yo no soy sacerdote, ni mucho menos exorcista, entonces le digo a la gente que calladitos todos, oren en silencio, no en voz alta, porque ese proceso yo no lo puedo liberar. Si trato de liberarlo, el demonio pretende que se fue y se convierte en gérmenes dentro de esa persona y ahora se convierte en enfermedades físicas y mentales. Y le hace daño, más daño por venganza a su propia víctima, por mi desobediencia y mi orgullo espiritual y pretensión de dármelas de exorcista cuando no soy ni tengo autoridad como laico. Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo a la gente lo que me enseñó el padre Gabriel Amor, que era la cabeza exorcista por muchos años del Vaticano. Y él dice, si se manifiesta un poseso aquí en esta reunión, lo que hago yo es decir, oren en silencio. ¿Por qué? Porque si usted ora en voz alta, desespera al diablo. Y el diablo no puede salir de esa persona, porque está atado a ella por un sortilegio o brujería. Y entonces la única persona que puede atar y desatar en la tierra, ¿quién es? ¿A quién le dio autoridad Jesús? A Pedro, ¿cierto? ¿Y quién es Pedro? Pues el apóstol tiene que ser el sacerdote, y no cualquier sacerdote. El sacerdote exorcista ungido por el obispo para exorcista. Es el único que puede atar y desatar. No me lo dio a mí el Señor no me dijo, te doy el poder de que todo lo que ates en la tierra lo atas en el cielo. Te doy el poder de perdonar pecados o retenerlos. Eso no me lo dio a mí como laico. A mí no me dio eso, se lo dio al sacerdote. Entonces, eso es lo que sucede. Si se manifiesta el diablo acá, yo inmediatamente diagnostico y ya en silencio, para que se calme el diablo y no le haga daño a esa persona físicamente, entonces yo ya sé que esa persona que vino a la conferencia hay que referirla al exorcista de la diócesis, para que el sacerdote de la diócesis lo libere con permiso del obispo. Imagínense lo que es un exorcismo. El exorcista de la diócesis tiene que poner en discernimiento a esa persona posesa, para estudiar bien qué tipo de espíritus lo atormentan. Después de descubrir qué espíritus lo atormentan, que es un proceso, tiene que llamar al obispo y pedirle permiso, darle la fecha y el lugar donde se va a hacer el exorcismo, el nombre de las personas que van a estar apoyando al exorcista en oración. Todo se lo tiene que dar, y ya el obispo, con nombres propios, también determina qué espíritus hablan a través del poseso. Entonces el obispo da una orden ordenando que el espíritu tal y tal y tal, a veces son espíritu de muerte, a veces espíritu de impureza, a veces espíritu de suicidio, no sé cuántas cosas, y el obispo ordena que los espíritus de tal y tal y tal, atados al alma tal y tal y tal, por tantos años,
atados por la bruja tal y tal, o por un rito satánico en tal ciudad, en tal parte, con el tal sacerdotisa o como sea, se ordena hoy, día tal, en la diócesis tal, para desatar a la persona atada por el demonio. Ese es un exorcismo oficial de la Iglesia Católica. Los protestantes nunca pueden exorcizar a una persona. La pueden liberar de opresión o obsesión, pero un poseso lo que hacen es acabarlo, porque lo que el diablo hace es convertirse en gérmenes, y la persona aparentemente ya no está posesa, pero ¿sabe cómo está? Enferma mental y enferma física. Y en eso se le convierte la posesión. El diablo se le convierte en gérmenes en sus órganos vitales, y también en su mente lo deprime y lo atormenta. Entonces ya el famoso que lo exorcizó ya le dice: ahora lo que necesitas es ayuda psicológica, porque quedaste afectado por las consecuencias del exorcismo que te hice. Eso es mentira. Esa persona no está liberada, sigue posesa. Y le pueden hacer los tratamientos que quieran. Le alivian el hígado, se le daña el riñón. Le alivian el riñón, se le daña el corazón. Y así, después se le daña la circulación de la sangre. Entonces, estamos en una batalla espiritual contra potestades, principados, poderes de las tinieblas. No contra cualquiera. Entonces, acuérdense, cuando usted encuentra a una persona poseída, está poseída por ángeles caídos. Y los ángeles caídos fueron creados superiores a nosotros. De la única manera que usted se puede enfrentar a ellos es en obediencia. Si usted está en desobediencia, lo acaban. Y encima de todo se vengan de usted. Porque el diablo no vive en el tiempo ni en el espacio. Si usted se pone a participar en liberaciones y exorcismos sin permiso, en desobediencia, el diablo no le importa esperar 30 años. Dentro de 30 años viene y se la cobra en la forma más dolorosa, porque es un ángel que no tiene tiempo ni espacio. Ustedes no se imaginan las tragedias que viven las personas que manejan cosas del diablo en desobediencia. Ni siquiera se las nombra. Los documentos que hay en el Vaticano de eso son interminables, de todas las cosas que han sucedido. Entonces, la batalla que tenemos en estos tiempos es de esta naturaleza. Pónganle cuidado a esto. Fíjense ustedes que estamos, y esto no es ningún secreto para ninguno de ustedes, estamos al final de los últimos tiempos. Esto no quiere decir de que el mundo se va a acabar en enero. Nosotros no sabemos. Pero es una batalla entre el bien y el mal por las almas que todavía estamos acá y las que faltan por llegar. Esa es la batalla en que estamos. Entonces, ¿qué sucede? El nivel de presencia del diablo entre nosotros nunca había sido más alto. El diablo sabe que se le está acabando el tiempo. Miren esto. Esta es una palabra escrita hace 2000 años. ¿Se podrán imaginar cómo estaremos hoy? Si esto lo escribió San Juan hace 2000 años, piensen bien en qué estado nos encontramos hoy. Dice así: así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás, que anda engañando al orbe universo, y fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una voz sonora en el cielo que decía: he aquí el tiempo de salvación del poder y del reino de nuestro Dios y del poder de su Cristo, porque ha sido ya precipitado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante la presencia de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron por los méritos de la sangre del Cordero, y en virtud de la palabra de la fe que han confesado, y por la cual desamaron sus vidas hasta perderlas por obedecer. Por tanto, regocijaos, oh cielos, y los que en ellos moráis. Y oigan esto: ay de la tierra y del mar, porque el diablo bajó a vosotros arrojado del cielo,
y está lleno de furor sabiendo que le queda poco tiempo. Esta es una visión que tuvo San Juan hace 2000 años. Entonces, piensa. Ese es Apocalipsis 12, 5. Y del 10 en adelante también. Pero es mejor que se lean todo el capítulo 12 de Apocalipsis, porque ahí está. Entonces, piensen en esto. Esto fue revelado hace 2000 años por San Juan. Ahora imagínense en esto, ¿dónde cree que estamos hoy nosotros con relación al furor de Satanás? Este es el final de los últimos tiempos. Satanás tiene todas las cartas en la mesa porque él es un jugador. Satanás tiene todos los juguetes afuera. ¿Y esos juguetes qué son? Quiere entretenernos 24 horas al día para que no tengamos tiempo de pensar en Dios. Y la misma religión se nos convierte en un juguete. ¿Ustedes saben qué hace la gente hoy? Si yo vengo a hablarles a ustedes de cosas sobrenaturales y a proyectarme sobrenaturalmente, me perseguirían las masas, llenaría estadios, porque la gente está detrás de milagros. La gente está detrás de que le sanen el hígado, le enderecen la pierna, le arreglen el problema o lo liberen. Ahí tiene usted masas de gente. Pero si usted llama a la gente para enseñarles a cambiar el corazón, para obedecer a la iglesia, para estar en obediencia al obispo, al papa, para aprenderse en el catecismo, la doctrina social de la iglesia, para entender los sacramentos, no viene nadie. Vienen 3 personas, porque la gente no quiere oír eso. Ellos quieren sanación, liberación, milagros, escarchas, sudor de aceite, olores a rosas, todo eso es lo que quiere la gente, no más. Y si usted no les da eso, no vuelven. ¿Y para qué? Usted les produce todo eso, los llena de escarcha, les saca demonios y a los 3 meses los ve peores de los que estaban antes. Porque no vinieron a cambiar su corazón, sino que vinieron fue precisamente detrás de milagros, nada más. Entonces, si hablamos de las fuerzas del bien y del mal, tenemos que detectar dónde está el mal y dónde está el bien. Nuestra iglesia no es protestante. Nuestra iglesia no es un espectáculo. Nuestra iglesia es una iglesia contemplativa y sacramental. Esa es nuestra iglesia, una iglesia mística. Y por eso, a través de la mística, es que podemos derrotar al diablo. Lean ustedes en la carta de San Judas. En la carta de San Judas, que es una sola página, en esa carta hay algo importantísimo para que ustedes aprendan cómo es que nosotros debemos comportarnos con el mal y así en esa forma actuar según este ejemplo que nos da San Judas. San Judas Tadeo está peleándose con el diablo, San Miguel Arcángel se está peleando con el diablo el cuerpo de Moisés, porque cuando Moisés muere en esa montaña donde queda él, el diablo se va y busca su cuerpo. ¿Y por qué busca su cuerpo? Porque ese pueblo de Dios que está en el desierto hacía ídolos de todo, porque eran judíos contaminados con 400 años de vivir entre paganos y tenían el judaísmo mezclado con paganismo. Entonces, cualquier evento los pervertía, cualquier evento. Entonces, el diablo sabía que si él se llevaba el cuerpo de Moisés, lo iban a convertir en un ídolo, iban a hacer de él una estatua y lo iban a adorar. Y por eso San Miguel Arcángel viene a pelear con el diablo para llevarse el cuerpo de Moisés. Bueno, ahora no lo encuentro porque es una sola paginita. Si alguien la encuentra, la leemos. Pero mire, ¿la tienes? La puedes traer. Entonces, mire lo que sucede. Aquí está ya, gracias. Mire lo que sucede. Mire, cuando el arcángel Miguel, disputando con el diablo, altercaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él sentencia de maldición,
sino que le dijo solamente, reprímate el Señor. Eso fue todo lo que le dijo San Miguel Arcángel peleando con el diablo, quitándole el cuerpo de Moisés. Estamos hablando del príncipe de la milicia celestial, San Miguel. Y San Miguel no se puso a gritarle al diablo, te ordeno que salga, que esto, que lo otro. Nada. Dice la palabra, mire, el exorcismo de la Iglesia Católica se basa en esta palabra. En esto es, un exorcista de la Iglesia nunca levanta su voz, nunca dice nada, sino que el exorcista se dedica a hablar con la víctima. Por ejemplo, digamos una mujer poseída y se llama Lucy, y el diablo está gritando, maldita, ¿por qué tenías que venir? Y le grita hasta los pecados al sacerdote. Y el sacerdote le está hablando a la víctima, dice, Lucy, ¿cómo te sientes? Lucy, tú eres hija de Dios. Y al diablo no le habla. Y cuando quiera hablarle al diablo, lo pone en obediencia para preguntarle quién lo mandó. Pero nunca lo va a ordenar gritándole nada. Y esto es lo que dice, cuando el arcángel San Miguel, disputando con el diablo, altercaba sobre el cuerpo de Moisés, oigan esta frase, no se atrevió a proferir contra él sentencia de maldición, sino que le dijo solamente, reprímate el Señor. Dese en cuenta, ¿qué es lo que hace el protestante? Todo lo contrario. El orgullo y la soberbia espiritual, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo el poder. Es como los hijos del trueno, Juan y Santiago. Pedimos fuego del cielo, Señor, para eliminar a los samaritanos que no te quisieron recibir. Ese es el protestante. En el nombre de Dios, con el poder de Jesús, ordeno que te vayas, y esto, con la sangre sello. Eso es puro protestantismo. Pero la Iglesia Católica se ha contaminado con eso. Y usted encuentra a veces en los carismáticos toda clase de contaminaciones. Hay carismáticos muy santos que están haciendo las cosas en obediencia, pero hay carismáticos totalmente protestantizados en nuestra iglesia, tomando autoridad y con un orgullo y soberbia espiritual descomunal, haciéndole daños a la humanidad con un orgullo que no deben tener, porque eso es del diablo mismo. Entonces, por esa razón, esta batalla que tenemos nosotros entre el bien y el mal es una batalla vida o muerte. Tenemos que entender que el Señor nos está definiendo en esta forma. Usted tiene que detectar en su vida dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Cómo se puede detectar esa batalla en que estamos? Primero, no es un secreto para nosotros descubrir el mundo en que vivimos hoy. Miren ustedes lo que dice el profeta Jeremías. Él decía, al final de los tiempos los hombres parecerán mujeres y las mujeres parecerán hombres. ¿No les parece muy conocido eso? Mire, de ahí viene el lesbianismo y el homosexualismo. De ahí viene. Entonces, fuera de eso dirán, se comerán los unos a los otros. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una información que hay que viene de la China. Yo no sé si Carlito lo conoce, que es los restaurantes que hay donde comen fetos. ¿Sí? ¿Lo ha visto? Bueno, mire, de la China exportan contenedores enteros y la gente se consume los fetos como comida. Y fuera de eso, todas las compañías de cosméticos más finos hacen todos sus cosméticos de fetos. Y dicen que placenta, que no sé qué, fetos. Porque de ahí sacan, mire, yo tengo un menú de lo que vale un dedito de la mano izquierda, derecha, de lo que vale el corazoncito, la cabeza, todo. ¿Cuánto vale? Es un menú. Porque cada uno de esos tiene una propiedad diferente alimenticia y alimenta la piel perfectamente. Y por eso todas las compañías como Elizabeth Arden y todas ellas utilizan fetos para hacer todos sus cosméticos de niños abortados. Entonces, nosotros nos hemos vuelto caníbales y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hay cantidades de vitaminas y cosas que tienen feto en las vitaminas y son alimento para nosotros y nos estamos comiendo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que tiene escrito en las descripciones donde dice contenido? Usted lee las propiedades alimenticias que tiene eso, pero no le cuentan el origen.
No le dicen que lo sacaron de una manito o de una pierna de un feto, sino que tiene las propiedades alimenticias que tiene esa crema. Entonces, esa es otra profecía. Este es el mundo en que estamos viviendo hoy. Una persona que está en pecado mortal es una escalera del abismo, y los demonios suben y bajan por dentro de uno y actúan con mis manos, con mis sentidos, con mi razón. Me convierto en un instrumento del diablo. Toda persona que está en pecado mortal tiene los demonios subiendo y bajando por dentro de la persona y actúan en el mundo. Les quiero explicar, siempre les digo, ¿dónde está escrito? Para que ninguna persona los desafíe pensando que yo me inventé esto. ¿Dónde está escrito? Por eso les estoy citando palabra por palabra de la Biblia, para que sepan que esto no me lo inventé yo. ¿Dónde está escrito de que nosotros somos una escalera del demonio cuando estamos en pecado mortal? Está escrito acá. Vamos a ver si se acuerdan ustedes de este pasaje. Jesús está caminando por las afueras de un pueblo y pasa por el cementerio. Y en ese cementerio hay un endemoniado corriendo desnudo. Otro evangelio dice que habían 2 endemoniados, pero no importa, supongamos que es uno. Hay un endemoniado corriendo desnudo por el cementerio. A ese endemoniado lo amarraban y todo eso, y que rompía las cadenas, nadie lo podía detener. Un terrible endemoniado, el terror del pueblo. Cuando ve a Jesús, se viene corriendo y cae a los pies de él y le dice: ¿por qué tenías que venir, Hijo del Santo? No es el tiempo todavía. Porque es que los demonios, cuando poseen a una persona, tienen tiempo determinado para poseerla. Porque el demonio no puede hacer nada sin permiso, y todo tiene tiempo, todo lo de Dios está medido. Entonces ese demonio pensaba que tenían tiempo hasta el final de la vida de esa persona. Entonces Jesús llega, y como Él llegó, ellos sabían que con la presencia de Jesús ellos tenían que caer al abismo, y no querían, porque los demonios se enamoran de su víctima. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando arrestan a un psicópata, que lo cogen con su víctima, que era, por ejemplo, una niña que la tenía hace un mes violándola, y al final la iba a matar. Pero ese psicópata se enamora de su víctima, y cuando lo arrestan va llorando, pero no porque lo arrestaron, sino porque le quitaron su amor, que era lo que iba a destruir y a matar. Ese es el diablo. El diablo se enamora de nosotros porque nos va destruyendo y al final nos va a matar, y está enamorado de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Mire lo que pasa en este pasaje tan importante. En este pasaje sucede esto. Jesús, los demonios desesperados le piden al Señor, porque el Señor les preguntó el nombre, y dijeron legión. Eran muchos, y en una sola persona. Y entonces le pidieron desesperadamente que los dejara entrar en los cerdos, porque sabían que Jesús no los iba a dejar entrar en otro ser humano. De pura desesperación lo hicieron. Se montaron en los cerdos. Los cerdos no tienen intelecto, y los demonios son cuerpo intelectual, y no pueden actuar dentro de otro cuerpo a no ser de que ese cuerpo tenga intelecto. Por eso actúan dentro de nosotros, porque con nuestro intelecto actúan, y nosotros estamos convencidos que soy yo el que hago todas estas maldades. Por eso un asesino mata y luego se va a sentar a comer común y corriente como si no hubiera hecho nada, porque el mal actuó en él y lo dejó en paz. Una persona mete una mentira horrible y queda como si nada, porque el demonio actuó a través de sus instintos y lo dejó sin huella. Una persona fornica y hace cosas horribles, sexuales, impuras, y queda como si nada, porque el demonio lo usó como orgía espiritual y lo dejó sin huella aparente. Entonces, ¿qué sucede? Estos demonios no pudieron sobrevivir en los cerdos, y los cerdos corrieron porque se sentían tomados por algo, por una fuerza, y cayeron al lago y se ahogaron todos cerdos. Decían que eran más de 5,000 espíritus en una sola persona. Bueno, entonces, ¿qué es la prueba acá? A través del ser humano que está en pecado mortal, suben y bajan demonios. ¿Y cómo actúan? A través de la inteligencia. Por eso cuando usted ve una persona en pecado mortal, es inteligentísima,
Oh, tiene una sabiduría increíble y le justifica a usted todo su pecado perfectamente, porque es un príncipe de las tinieblas el que actúa a través de la persona. Y además, como la persona posesa o oprimida, obsesa por ese demonio, escucha lo que esta inteligencia está hablando, termina pensando que es esa misma humanidad la que es inteligente, cuando la inteligencia viene de un ángel caído. Eso es como si yo hablo aquí, porque el lado opuesto, ¿cuál es? Si yo estoy en gracia de Dios, soy un instrumento de Dios y me convierto en escalera de ángeles, y toda la corte celestial circula a través de mí. Los ángeles del cielo, el Espíritu Santo habla a través de mí. Entonces yo escucho lo que hablo y el Espíritu habla a través de mí. Por lo tanto, lo que yo escucho me educa también a mí y educa a los que me escuchan, pero en el bien, en la luz. Si yo estoy con demonios, yo escucho lo que el demonio habla a través de mí, y lo que el demonio habla a través de mí me educa a mí también en el mal, y termino convencido de las cosas malas y me siento fuerte viviendo en el vicio, viviendo en el mal, en el pecado, en toda clase de maldades, porque estoy convencido, porque el espíritu del mal habla a través de mí. Es muy importante. Entonces, esa es la definición que debemos tener. Por eso el diablo penetra nuestra religión, y hay gente que es religiosa y no es espiritual, y creen que son espirituales porque practican la religión, y por eso encontramos tanta gente en la iglesia que son un absoluto absurdo de contradicción, porque uno no explica cómo es posible que esa persona lleve tanto tiempo en la iglesia rezando con rodillas grandísimas de arrodillarse y todo, y esa persona nunca ha cambiado, jamás ha cambiado. Sus cualidades humanas nunca se han mejorado, sus virtudes no se han ennoblecido, sigue con los mismos vicios, tiene el mismo temperamento horrible, la falta de caridad, la dureza de corazón, la falta de compasión y misericordia, no perdona todavía como debe perdonar, y tiene juicios contra los demás, y encima es tan torpe que se siente mejor que los demás. ¿Usted cómo puede concebir que una persona religiosa que es espiritual puede llegar a ser tan estúpida, y perdone la palabra, que pueda llegar a sentirse de mejor familia que otros? Ustedes pueden imaginarse un católico que pretende ser hijo de Dios y ser espiritual, y es capaz de mirar a otra persona y pensar que es de mejor familia. Eso es retardado espiritual, una persona absolutamente torpe, y de eso existe en la Iglesia Católica, los encuentra usted, y no solamente en la Iglesia Católica, en la religión judía, en el protestante, en el musulmán. ¿Por qué razón es eso? Por esto, porque la espiritualidad tiene que llevarnos a nosotros a conocernos como espíritus, como almas, y usted tiene que mirar al prójimo como un alma, no como un cuerpo humano. Ese cuerpo humano de esa personita que no sabe ni leer ni escribir, que está limpiando el piso allá de su casa, y usted, que es el que tiene el Ferrari y los títulos universitarios, ustedes dos junticos van caminando hacia la tumba los dos. Y un día quedan enterraditos en la tumba, y de pronto ese que escarbaba el piso allá se eleva como un cohete para el cielo, y usted queda haciendo así, esperando que lo lleven, porque usted se perdió en su Ferrari. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. La vida nuestra en la tierra es en el espíritu, y tenemos que mirarnos los unos a los otros como almas, y no perdernos dentro de la misma religión. Porque mire, hay gente muy católica, caritativa, eso ayudan a los pobres, eso hacen de todo, pero ¿sabe por qué lo hacen? Por vanidad y pretensión, porque así se sienten mejores que los demás, más importantes. Yo soy fulanito y estas son las obras que yo hago, y todo para ayudarle a la gente pobrecita, y para esto. Y cuando alguien le viene a pedir prestado dinero, primero le dan un sermón de 2 horas y después se lo prestan, ¿cierto? Y si no pagan, le cuentan a todo el mundo. Entonces, fíjese que
la caridad, el amor y la compasión tienen que ver con el sentido perfecto de la humildad, y si no, nada de lo que usted hace tiene valor espiritual. Es valor humano simplemente, protagonismo, orgullo. Entonces, para manejar el sentido de las fuerzas del bien y el mal, tenemos que descubrir el mal en nosotros primero. Cuando usted tome un rosario en la mano y tenga este rosario ya listo para rezar, así, piense usted qué es este rosario y qué es lo que estoy haciendo yo con él. Tiene que espiritualizar esto, porque de lo contrario, usted se encuentra como esas señoras antes de las misas que rezan unos rosarios que parecen disparando una ametralladora. Todo el mundo ni siquiera se entiende los Ave Marías, ni siquiera se entiende nada, porque no están rezando. Es como una terapia religiosa. Y por ahí contesta otra en la mitad de la otra sin terminar. Y son unas cosas horribles, dan hasta dolor de cabeza, son cosas absurdas, porque es una religiosidad irresponsable, donde no hay contemplación, no se medita la Ave María, no se sabe qué están haciendo. Es absurdo, porque si nosotros no espiritualizamos esto, entonces no, ¿para qué? No que lo guardemos y no lo usemos nunca. Este es un arma religiosa pero espiritual contra el diablo. Miren ustedes, en la pasada Cuaresma estaba dando retiros de Cuaresma yo por muchos países en Latinoamérica, y entre esos estaba en Lima. Estaba en una iglesia de la Sagrada Familia, y después de que terminé el retiro de 2 días de Cuaresma, al final del retiro hice oración sobre todas las personas que estaban ahí. Y cuando estaba yo en un momento dado orando aquí por un joven, en tercera fila venía una mujer joven, como estaba contorsionándose un poco raro. Yo dije, aquí viene algo muy raro, ¿no? Preciso, antes de que llegara donde mí, ya se transformó. Y empezó a gritarme el diablo mis sobrenombres de mi escuela primaria. Hágame el favor, como para decirme, aquí estoy yo. Y el que le está hablando a usted es el mismo Satanás. Entonces, bueno, esta niña se la llevaron a un lado, y los sacerdotes que estaban confesando se vinieron corriendo porque el diablo empezó a gritar y la gente se le paró los pelos. Habían como 500 personas ahí, todo el mundo aterrado porque los sonidos salían del mismo infierno, voces del abismo, y eso asustó a la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Toda la congregación a rezar rosario a todo volumen, y era un rosario a toda velocidad. Y una cosa, sale un vozarrón de demonio y dice, ¡ja, ja! Eso no me hace nada, no tienen devoción. Así, el mismo diablo. Todo el mundo quedó congelado así. Y de pronto llega una viejita que se había ido a la iglesia a traer una rosa que estaba a los pies de la Virgen, que ella misma había llevado en un ramillete de rosas que le llevó a la Virgen. Llegó esa viejita con agua bendita y esa rosa. Cuando esa viejita se le acercó a esta mujer posesa, gritaron como 20 demonios al mismo tiempo. Decían, sáquenla de aquí, sáquenla. Y esa viejita rezaba una Ave María. Con esa Ave María le causó las torturas más grandes al diablo. Esa persona, porque era una santica, la persona más despreciada de esa parroquia, esa viejita, y era el terror de los demonios. Las otras, que eran las que más rezan, las que están de primero en la fila y las más adornadas, estaban con el pelo así parado, porque sus Ave Marías no servían de nada servían. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a rezar ya al ritmo de la viejita, y ahí sí decían, cállense, ahí sí les atormentaba, porque estaban todas siguiendo a la señora, a la que nunca seguían, a la que nunca apreciaron. Entonces, ¿y qué sucede después de eso? Pues todo siguió por muchas horas. Afortunadamente, el sacerdote cabeza de esa iglesia era exorcista de la iglesia, y por eso se logró terminar eso después de muchas horas, pero nadie se quería dormir, porque la gente estaba muerta del miedo, ¿cierto? Entonces se quedaron en vigilia. Les tocó poner el Santísimo y hacer vigilia para calmar a toda la gente del susto que tenían. Pero miren ustedes lo importante que es esto. Hay que reconocer que nosotros
tenemos que ser responsables de nuestra espiritualidad y llevarla a un nivel real donde el demonio se pueda combatir de verdad. ¿Y el demonio cómo se combate? Mire que esa mujer era una mujer que el papá, el tío y un abuelo la habían consagrado al satanismo desde chiquita. Con la Eucaristía que se robaron de una iglesia, hicieron una misa satánica y esta niña era alma víctima. ¿Qué pasó? Esa niña era prostituta, pero todo el tiempo se la pasaba en la iglesia implorándole al Señor que la ayudara, y no entendía por qué era prostituta, no entendía, y era una mujer promiscua, mejor dicho, no podía vivir sin estar a toda hora revolcándose con cuanto hombre encontraba, y todo eso, y vivía en la iglesia todo el tiempo. Entonces, cuando la pusieron a los demonios en obediencia, contaron todo el ritual que le hicieron. Y el exorcista le decía a la niña, le decía, repite conmigo, yo soy de Jesús. Y repetía, después decía, vamos a rezar el Ave María, Dios te salve María. Y empezaba una voz burlona, Dios te salve María. Y repetía todo el Ave María en burla. Y él decía, yo lo sé de memoria, esta maldita lo reza todos los días. Fíjese, y no tenía ningún problema en rezarlo. Rezó todo lo de María, todo un Padre Nuestro, todo un San Miguel Arcángel, defiéndanos de la pelea, todo el mismo diablo. Entonces, fíjense ustedes que para que las oraciones entren contra el diablo, usted tiene que tener fe. Usted tiene que ser una persona fiel a Dios. Usted tiene que ser una autoridad espiritual. Usted tiene que estar parado en la gracia y desde la gracia hablar y ordenar. Por eso no van a creer nunca que esto es un amuleto o cargar medallitas y todo eso nos protege del diablo. No, nos protege del diablo si yo soy fiel. Si yo soy fiel, este rosario hace llorar al diablo con solo verlo. Pero ¿qué es lo que tiene poder y fuerza en este rosario? La unción espiritual de la obediencia. La obediencia. El soldado más chiquito de la Iglesia Católica tumba al gigante más grande de los infiernos, al gigante más inmenso de los infiernos. ¿Por qué? Porque tiene la roca en la mano de David, que se llama Jesucristo. Pero para que yo pueda tener autoridad contra el diablo, tengo que tener la obediencia. La obediencia. ¿Y la obediencia qué? A Dios en todos los mandamientos, la vida sacramental y la obediencia a la jerarquía de la iglesia. Y estar enterado todo el tiempo. ¿Qué dice el Papa? Mire, una persona que hoy no conozca la primera encíclica del Papa, ni la segunda, ni sepa qué dice el Papa en las homilías de los miércoles, ¿dónde está y a quién obedece? ¿A quién? ¿De dónde saca su alimento? ¿Y cuál es su pastor? ¿Cuál es su pastor? Entonces, nosotros tenemos que entender a quién le obedecemos y quién nos dirige. ¿Usted quiere saber qué quiere decir la iglesia en un ministerio de tal cosa, un ministerio de tal otra? Consulte el Vaticano. Porque de pronto su obispo o su sacerdote párroco son desobedientes y no hacen las tareas y no le pueden ilustrar a usted en nada porque no saben. Porque nunca leen lo que el Papa dice, nunca leen lo que dice nadie. Pero la autoridad de la iglesia se llama el Papa. Y de ahí vienen los obispos y los sacerdotes. Pero si usted no encuentra información en su parroquia ni en su diócesis, vaya hacia la cabeza y sáquela de allá. Pero nunca vaya a decir, pues es que como los padres de mi parroquia no saben nada, pues entonces aquí somos así. Pues ahí se fregó usted, porque el Señor le ha dicho a usted, usted puede investigar, usted puede averiguar, usted puede irse en la jerarquía hasta arriba. Porque en la jerarquía se encuentran la respuesta de todas sus necesidades. Entonces, la batalla nuestra contra el mal es una batalla primero descubriendo el mal en mis huesos, en mí. Porque usted empieza a buscar el mal en los demás y dice, ay sí, pues como este está en pecado mortal, mejor no ando con él, ¿no? Y resulta que usted en ese momento está pecando por orgullo y soberbia espiritual. Porque Dios vino por los enfermos. ¿Por quién debo tener más compasión yo si es que me quiero tan santo? Por el que está en pecado mortal. Si una persona está en pecado mortal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle, yo fui como usted.
perdido en el mundo, maldadoso, criminal, y el Señor me rescató. Por lo menos eso puedo decir yo. Yo no sé si muchos de ustedes han sido santos desde chiquitos, pero yo era un demonio completo, perdido en el mundo, demonizado, y el Señor me rescató. Y hoy puedo decir, el Señor me ha hecho nuevo, me ha hecho criatura nueva. Lejos estoy de la santidad. Todos los días trabajo y lucho para alcanzar la santidad y la perfección, pero es lo único que quiero. Y le dije al Señor, solo quiero la santidad, no más. Y me falta mucho, pero hay que entender esto. Yo fui el peor de los peores de los pecadores, y por eso tengo compasión con un pecador que está en pecado mortal y no ha cambiado todavía, porque no quiere, no porque no puede. Porque la enfermedad del pecado es, yo no quiero cambiar, porque el demonio está muy grande en mí. Todo mundo puede cambiar, todo mundo puede dejar todos los vicios, todo mundo puede dejar todas las malas costumbres, pero eso, si una persona no quiere cambiar, entonces yo tengo compasión por ella, como Dios tiene también, y digo, ojalá que cambies. Te invito a que sientas lo que yo siento, a que vivas lo que yo vivo, el gozo de Dios, la paz que Dios da, la sencillez y la simplicidad de una conversión en que se acaban las ansiedades del mundo, y poder mirar en los ojos a todo el mundo con paz y con amor, con un corazón limpio, y no tener maldad, ni malicia, ni cosas raras por dentro, ni resentimientos extraños, y que Dios provea, porque es lo más lindo de todo, es que Dios no nos desampara. Nosotros entramos en obediencia y entramos en la luz. Y este tema podíamos hablarlo por 20 horas, 20 años, y no terminaríamos, porque la batalla entre las fuerzas del bien y el mal es interminable. Yo tengo muchísimas conferencias sobre eso, y eso no se termina nunca, pero esto nos da una idea y una base para establecernos en el territorio de la luz, en el territorio de Dios, y saber si yo me estoy santificando o demonizando. Son los únicos dos caminos. Porque si usted es católico, rezandero y todo eso, pero es mentirosito, ladroncito, fornicadorcito por allá, en cierta forma usted es demoniecito. Usted no tiene nada que ver con Dios. No se engañe, ¿cierto? No se engañe. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra vida completamente, limpiarla, pero radicalmente, no a medias, porque no nos ganamos nada. Por eso a la gente le encanta tanto los espectáculos religiosos. Ay, las misas esas inmensas de sanación interior, sanación intergeneracional, todo eso, ustedes ven que llenan estadios, 20, 30 mil personas acuden a esas misas. Pero mire, de esas personas, el 80% de ellos fueron por el espectáculo nomás. Y a ver si de pronto ocurre algo extraordinario, que les haga algo raro, porque están detrás de emociones. Son lo mismo que los que iban al Areópago en Grecia, donde habló San Pablo. Esos son lo mismo, que van detrás de señales y de sabiduría, pero no para cambiar. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra cerremos esto. Dice el Señor, San Marcos 10:33, perdón, 9:33, San Marcos 9:33, el más grande en el reino de los cielos. Llegaron a Cafarnaún, y cuando estaban en casa les preguntó, ¿de qué veníais hablando en el camino? Ellos se callaban, porque en el camino habían disputado entre sí sobre quién era el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, ha de ser el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo colocó delante de ellos, y teniéndolo en sus brazos les dijo, quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Entonces ahí está la importancia. ¿Quién es el más importante en esta vida? El que más ama. La carrera